Muy buenos días, queridos alumnos. Espero que se encuentren todos bien. Estamos nuevamente en una clase de gramática. En esta oportunidad para afianzar un poquito los contenidos que fuimos desarrollando de verbos a través de una serie de... el primer puntito, la consigna dice, dadas las siguientes oraciones, selecciona las formas conjugadas y completa el cuadro con sus infinitivos. Vamos a ir dando el repaso de manera gradual hasta llegar a lo que hoy nos interesa con la profe Luz, que es el tema de esa clasificación que ustedes habían dado la semana pasada en este día sobre verbos regulares e irregulares. La primera oración, que es la mucama plancha una pila de camisas, a ver quién se anima a identificar el verbo, que hacía referencia a las acciones o procesos. En la consigna dice las formas conjugadas, ¿sí? Porque por ahí podemos encontrar acciones también en infinitivo, pero la consigna nos solicita que identifiquemos aquellas acciones, aquellos procesos que ya están conjugados. Bien, a ver quién se anima, es muy fácil. El verbo planchar. Excelente, muy bien. El verbo planchar en este caso pertenece a qué conjugación, Edgardo. Debajo vemos un cuadrito que dice primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. Ese verbo conjugado que es plancha, ¿cuál sería su infinitivo y a qué conjugación pertenecería? Primera conjugación, ar. Muy bien, Lourdes, pertenece a la primera conjugación. No se olviden ustedes que en esta clasificación, cuando hablamos de primera conjugación, son todos aquellos verbos, todas aquellas acciones que terminan en ar, ¿sí? Por consiguiente, en esa segunda conjugación, y nosotros atendiendo a nuestros verbos modelos, la segunda conjugación van a agrupar a todos los verbos que terminan en er, y la tercera conjugación a todos aquellos terminados en ir. Entonces, como bien lo dijo Edgardo, planchar pertenece a la primera conjugación. Muy bien en el chat también Matorras, sí, Miguel, perfecto, muy bien. A ver, en la segunda, la secretaria escribió el informe mensual. Escribir. Tercera Excelente. conjugación. A la tercera conjugación. Muy bien. Llegó a la fiesta a las 9. Llegar. Perfecto. Primera conjugación. Primera conjugación. Muy bien, Lourdes. Muy bien, Miguel. Planchar, primera. Escribir a la tercera. Muy bien. El magnate irlandés tenía dinero. Tener. Segunda conjugación. Muy bien. Tener, segunda conjugación. Ella estudia demasiado. Estudiar. Muy Primera bien. conjugación. Primera conjugación. Fíjense un ratito en el verbo tener, es uno de los verbos más irregulares que existen, ¿sí? Así que atiéndanlo, fíjense, porque tener hace muchísimas irregularidades, como por ejemplo tuve, ¿no? Que hablábamos el otro día. Tener, tengo por ejemplo raíz y desinencia, ¿no? La desinencia es y ten es raíz, y fíjense que después en el pasado tengo tuve o tuvimos, ¿no? Fíjense cómo cambia muchísimo. Tendríamos, ahí también ya cambia, desaparece una D. Después tenemos tengo, ¿sí? Tengamos. Es un verbo irregular. Es un verbo sumamente irregular. ¿Se acuerdan que estábamos hablando el otro día del verbo dar, del verbo ir, del verbo ser, ¿no? Bueno, esas irregularidades, el verbo tener presenta un montón de irregularidades, inclusive las del diptongo, ¿no? Él tiene,
¿sí? No solamente irregularidades del tipo consonántico, sino también irregularidades vocálicas, ¿sí? Bien, nos quedamos en las niñas de Recoleta corren todas las mañanas. Ahí el verbo sería, ¿te animás, Ethel? Esas niñas son bananas. Correr. Correr. Bien, Ethel, perteneciente a Segunda. la segunda conjugación. Segunda. Bien. Bien. Decía Profe. Edgardo, Profe, esas niñas son bananas. Son dandis. Corren por Recoleta. Es una broma, ¿no? Ay, perdón, no entendimos, y no entendimos lo que seguía, perdón, no escuchamos bien, perdón. Bien, Edgardo, bien, hay que No, es una ponerle, broma, no es una broma. no, hay que ponerle humor a la mañana, hay que ponerle onda. Muchas gracias, Edgardo. No entendimos el chiste, pero lo perdimos ahí, pero muchas gracias. bien, con la siguiente, su padre lee incansablemente. ¿Cuál sería el verbo o la acción? Leer. Leer. Muy Y bien, segunda también es un conjugación. verbo irregular. Después vamos a ver en qué tiempos, en qué correlaciones de tiempo se dan las irregularidades. El verbo leer también es un verbo irregular. La siguiente, afortunadamente el grupo entendió el tema. ¿Cuál sería? Entender. Entender. Entender, muy bien. Segunda. Bien, segunda Bien. conjugación. El bebé se durmió a las 10. ¿Cuál sería ahí el verbo? Dormir. Dormir, tercera excelente. conjugación. Tercera conjugación, muy bien, Edgardo. Despertó antes que nadie, perdón. Despertar. Despertar. ¿Qué les parece? ¿Es un Primera verbo irregular o conjugación. regular? Verbo regular, profe. Fíjate, si conjugamos ese verbo en el presente del indicativo, ahí ya nos damos cuenta. Yo, Desperté. Pero en presente. en presente. Despierto. Despierto. Fíjense cómo ahí cambian. Tenemos la E, y si yo digo yo despierto, tenemos el diptongo. ¿Sí? Entonces ese tipo de jueguitos vamos a ir haciendo, vamos a ir fijándonos si ese cambio se da en la raíz o se da en la desinencia. Bien, y despertar entonces pertenece a qué conjugación? A la primera. Muy bien, Ethel. Vive en Francia hace meses. ¿Cuál sería el verbo? El infinitivo. Vivir y hacer. Tercera Muy conjugación. bien, tercera conjugación. Descansó Ya. después de ejercitarse en el gimnasio. Descansar. Descansar en primera. Muy bien, Ejercitar también. muy bien. Correrá la maratón junto a sus amigas. Correr en Correr. segunda. Correr, muy bien, segunda conjugación. Leyeron la novela Mi planta de naranja lima, muy entusiasmados. Ahí, ¿cuál sería el verbo? Leer. 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 Fíjense que ahí notamos ya la incorporación de la Y. Leyeron la novela. ¿Va a ser un verbo regular o irregular? Irregular. Irregular, muy bien. ¿Y pertenece a qué conjugación? ¿Por su terminación en infinitivo? En segunda En conjugación. segunda conjugación. Fíjense que parece tan básico, pero nos cuesta, y ese jueguito de ir de lo simple a lo complejo nos va a ayudar un montón, ¿sí? Bien, el segundo ejercicio dice, a partir de la siguiente lista de verbos, que es respetar, negar, valer, sonreír, descansar, traer, oír, poder, jugar y lucir, la primera consigna dice, agrupa las formas verbales según sus terminaciones. Bueno, acá evidentemente la señora Alba no borró las respuestas, ya quedaron ahí, no me di cuenta de eso.
Fíjense, ahí también vemos cómo están agrupadas: respetar, negar, cansar, jugar, descansar, jugar. Pertenecen a la primera conjugación. Traer, poder, valer a la segunda. Lucir, oír, sonreír a la tercera. Es algo fácil, ¿sí? Que nos sirve después, chicos, para ver si esa irregularidad, en qué parte se da dentro del verbo, si se da en su raíz o si se da en la desinencia, porque nosotros nos tenemos que orientar de acuerdo con los verbos modelos. Amar, pertenece a la primera conjugación; temer, que pertenece a la segunda conjugación; y partir, que pertenece a la tercera conjugación, y esos verbos modelos son regulares, ¿sí? Entonces, si los comparamos, vamos a ver que en algunos tiempos de los modos, tanto indicativo como subjuntivo e imperativo, se dan algunas modificaciones en estos verbos. Entonces ahí vamos a detectar, nos vamos a dar cuenta si son regulares o irregulares. Bien, el segundo puntito dentro del punto 2 nos dice: segmenta las palabras distinguiendo la raíz de la desinencia. Fíjense, a ver ahí, en respetar, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál va a ser su raíz y cuál va a ser la desinencia? ¿Te animás, Lourdes? Respetar puede ser que la raíz sea respe. ¿Hasta porque qué después- letra sería? La T Hasta inclusive. la E, Muy Hasta bien, la T Ethel. inclusive, muy bien. Hasta la hasta T la- inclusive, muy bien. ¿Y la sí, desinencia? a partir de la A. Bien, a partir de la A sería ar, ¿que no? Bien, a ver, Ethel, ¿te animás con negar? Y neg. Muy bien, la G incluida. Y La G desinencia incluida. sería ar. Ar. Bien, ¿Qué pasa, por ejemplo, con oír? Oí. Podría ser. En realidad es un Oigo. verbo sumamente irregular, ¿sí? Es más o menos lo que pasa con ir o con dar, con ser. Oigo. Claro, es un verbo sumamente irregular, pero distinguir raíz y desinencia es un conflicto ya en el mismo verbo, ¿sí? Porque si tuviese que distinguir como siguiendo los parámetros de los otros verbos, yo tendría que decir que ir es desinencia y la O es raíz. Lo mismo que pasa con ser, debería decir que la S nada más es raíz y lo otro es desinencia. O dar, ar es desinencia y la D solamente es raíz. Entonces son, la RAE misma dice que son conflictivos, al ser tan irregulares, ya son conflictivos inclusive para marcar raíz y desinencia, ¿sí? El verbo ir, todo es desinencia, no hay raíz. O sea, esas son las preguntas que se plantean los gramáticos y que lo que termina echando luz a la situación, la RAE, es decir, que son verbos muy difíciles de dividir en raíz y desinencia y que no vale la pena tratar de hacerlo, de dividirlo como tal, porque no nos ayuda, ¿sí? No nos ayuda a encontrar irregularidades, porque ni siquiera podemos saber cuál es raíz y cuál es desinencia. ¿Siguen en algunas conjugaciones algunos esquemas básicos? Sí, pero como tal, nosotros a oír, y que está puesto justamente para que ustedes puedan reflexionar y que para que puedan atender, es que a diferencia de lucir, no va a cumplir con las reglas, ¿sí? Porque le queda una sola vocal como raíz, que no le sirve, ¿sí? Y peor sería tener ir es peor que todos. claro, fíjense que ahí en el verbo ir cambia absolutamente en el presente del indicativo. Ir es voy, fíjense que como que no hubiese relación con el verbo infinitivo. Entonces son cuestiones re importantes que tenemos que atender a la hora de discernir. Bien, el puntito número 3 dice: dadas las siguientes oraciones, determina la categoría de persona, número, tiempo y modo de las formas verbales conjugadas. Este es un ejercicio que ya habíamos dado. Y acá tenemos que ver si es masculino o femenino, si está en singular y plural, a qué tiempo pertenece y a qué modo también pertenece. Bien.
Tenemos las oraciones, por ejemplo, las mariposas vuelan por el jardín, ¿sí? Primero Está en identificamos el tiempo verbo. Están presentes. Vuelan. Muy bien, el verbo vuelan Presente. está en presente, perfecto. ¿Y en qué está? ¿Está en singular? ¿Está en plural? En En plural. 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 Está en plural, muy bien. ¿Primera persona, segunda o tercera? Tercera. Tercera del plural, perfecto. Ellas vuelan, ¿sí? No es nosotros volamos, ¿sí? Ellas vuelan, perfecto. Tercera del plural. Está en presente. Ahora bien, ¿indicativo, subjuntivo o imperativo? Indicativo. 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 Bien, ¿sí? fíjense ahí, chicos, en el verbo que en infinitivo es volar. ¿Qué pasa cuando yo conjugo en el presente del indicativo? ¿Qué se observa ahí? El infinitivo es volar. ¿Qué pasa con esa vocal O? ¿Qué aparece cuando conjugo? ¿Tongo? Excelente. Tongo, Bien. muy bien. Entonces, fíjense que es grupos de palabras que al conjugarse sucede esto. Cambian, alternan en la conjugación esa vocal original que está en infinitivo, en este caso la O por el diptongo UE. Bien, con la segunda oración, ¿cuál sería el verbo? ¿En qué tiempo está? Empezarán el verbo. Empezarán, muy bien. Empezar, en el infinitivo, muy bien, empezarán. ¿Y qué es? ¿Pasado, presente o futuro? Futuro simple. Muy bien, futuro simple, perfecto, muy bien. ¿De qué modo? Indicativo. Muy indicativo, muy bien. ¿Y en qué persona? Tercera, plural. Tercera. Tercera Muy plural. bien, muy bien. Tercera plural. Muy bien, muy bien. Perfecto. Después tenemos conozca las hazañas del Quijote, ¿sí? Conozca. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es su infinitivo? Conozca Conocer. el verbo. Conocer, y ahí ya vemos una irregularidad, ¿cierto? Conocer, conozca, hay algo ahí que cambió, ¿sí? Algo que se agregó, ¿sí? Bien, es un verbo irregular también. Conozca las hazañas de Don Quijote. ¿En qué tiempo está? Presente. 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 ¿De qué modo? Indicativo. Indicativo, acuérdate que el presente, el indicativo es que yo digo, yo conozco. Imperativo, ¿no es? Subjuntivo. 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 Claro, Subjuntivo. imperativo tendría que tener la orden. Conoce Orden. tú. Orden, claro. Conoce tú las Acuérdense hazañas. lo que decíamos, Que que conozca. conozca las hazañas del Quijote, ¿sí? El que ese nos ayuda un montón, no se olviden, conozca. ¿Y cuál sería la persona? Segunda persona singular. Muy bien. Fíjense, que él conozca, Está en singular, sí. La persona, ¿cuál pero sería? la persona no es segunda. Tercera. Tercera Muy es. bien. Claro, que él Tercera conozca persona. las hazañas del Quijote, ¿sí? Iris, igual entendemos por dónde fue el error, porque claro, es que yo conozca, que tú conozcas, o sea, por esa S nada más, pero es él conozca, ¿sí? Y Sí, esa, sí, perfecto. esa cosita de la S nada más, si tuviese conozcas, sí sería segunda, ¿sí? Pero en Bien, este caso no lo gracias. tiene. Bien, yo pensaría tu decisión. Pensar. Verbo. Muy bien, pensaría qué tiempo y de qué modo. Condicional simple. Muy bien, condicional simple. Y número, mm, Primera persona. Primera persona.
Primera persona, excelente, buenísimo. Muy bien, Primera persona del singular, muy bien. primera persona al singular. Bien, los ciudadanos festejaron el aniversario de la ciudad. ¿Cuál sería ahí la acción? Festejaron. Festejaron, muy bien. El tiempo, Pasado. Pretérito, muy bien. pretérito, muy bien. ¿De qué modo? Indicativo. Indicativo. Si Y fuese subjuntivo, siempre acuérdense que es festejaran, festejasen, ¿sí? Bien. Ve a dormir. Acá, ¿qué pasa con esta? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué indica? ¿Un Es deseo? ¿Algo? una orden, es una orden. Es una orden. Imperativo. Muy bien. Es Imperativo. imperativo. Ve a dormir. ¿Y a quién da la orden? ¿Hacia quién va dirigida esa acción? Y a un sujeto tácito. Claro, pero con el A sujeto, una persona. obviamente, ¿A qué persona? es a un yo, a un tú, a un él. Tú, auto. Segunda persona. Segunda, Al tú. segunda. Tú, muy bien, a un tú. Ve tú a dormir. Sí. Es una orden imperativa. Muy bien. El verbo está ahí como en infinitivo o está conjugado. Sí. Está en infinitivo. Infinitivo. Está en infinitivo. Muy bien. Está conjugado. Bien, bien, Tercera bien. conjugación. Bien. Hubiese deseado despedirme. Eso está difícil. Son tiempos simples, tiempos compuestos, y a qué modo corresponderían. Subjuntivo. Muy bien. Subjuntivo es porque hubiese, hubiera. Bien, si tiene ese hubiese, se hubiera, es subjuntivo. Muy bien. Subjuntivo es ahora, ¿qué tiempo? Hubiera o hubiese. Tiempo compuesto. Es Sí. un tiempo compuesto. Bien. Pretérito pluscuamperfecto. Pretérito, muy bien. Es un pretérito y ahí viene porque al ser compuesto tiene un nombre específico, ¿cierto? Ujú. Pretérito Viene- pluscuamperfecto sería. Muy bien, Irma, muy bien. Es un pretérito pluscuamperfecto. Sí, sí, sí. Bien. La anteúltima oración. Los novios habían caminado por la plaza. A ver, ahí también tenemos un Una- verbo simple, un verbo compuesto. Una cosita nada más con hubiese. ¿Hubiese en qué persona ustedes creen que está? Primera La persona. Primera. En la primera, Yo Tercera. hubiese. yo o hubiese deseado tercera. despedirme. Muy bien, tranquilamente. Yo podría decir, ella hubiese deseado despedirme, ¿no? Ah, Porque es raro que yo diga, yo hubiese deseado despedirme, o a menos de él, o a menos que yo le agregue otra información, es como que le falta una información para que sea el yo. Yo hubiese deseado despedirme de mi prima, ¿sí? Hubiese deseado despedirme de mis perros antes de viajar, ¿sí? Algo así. Distinto, en cambio, si yo digo, ella hubiese deseado despedirme, ya cierra ahí la información, ¿sí? No necesita más. Pero tranquilamente podría ser el yo o el ella. En la oración se va a entender cuál es la información que necesitamos, ¿sí? Igual, en los textos que nosotros tenemos que echar luz, no generar ambigüedad, siempre vamos a necesitar poner el sujeto, ¿sí? Para que sea claro. ¿Sí? En estos casos, vemos cómo queda, puede ser cualquiera, ella o yo, no tengo más información, ¿sí? Ahora sí, vamos a... Los novios habían caminado por la plaza. ellos habían caminado por la plaza. Vendría a ser, o Habían sea, caminado. un tiempo compuesto, pretérito pluscuamperfecto. Ellos habían caminado
O sea, Sí, claro, para significar que ellos habían caminado, o sea, los novios habían caminado por la plaza. sí, tercera persona Ellos del habían caminado, plural, es del, tiempo del compuesto, compuesto, tiempo tiempo simple. compuesto del Tiempo pluscuamperfecto. ¿Y en qué modo? Porque ahí va a cambiar el modo del anterior. ¿En el Indicativo. modo indicativo o tiempos Indicativo. compuestos? Indicativo. Indicativo, muy bien. Fíjense cómo cambia el habían de hubiese, ¿sí? Cómo cambia. Si es subjuntivo, si es indicativo, va cambiando. Muy bien. Bien, muy y la bien. última dice, su sueño es que la visites. ¿Cuál sería ahí el verbo? Citar. Visitar El es verbo uno. es Y el primero, Es. El verbo Sueño. es de ser. muy bien, que el verbo ser, muy bien. El verbo Bien. está en presente. Están presentes. Muy bien, muy bien. ¿Y el modo cuál sería? Presente del Subjuntivo. yo soy, tú eres, él es. él es un presente. Sí, y el Presente, modo. sí, ¿y el modo? ¿Cómo sería en la conjugación cuando yo inicio la conjugación en el modo indicativo? A ver, Yo soy, Yo soy. tú, tú eres, él él es. es. Él Ahí es. Él es Él es Fíjese. presente. Él es. Sí, ¿Mm? si está en subjuntivo, va a ser que yo sea, Claro. que tú seas, que él sea. ¿Sí? Reitero, no se olviden de ese que nos ayuda un montón a salir de la duda, ¿sí? Con el subjuntivo. Con el sí. subjuntivo. Ese que cuando conjugamos en el subjuntivo nos ayuda un montón a dilucidar esa duda que tenemos si es indicativo, si es subjuntivo, ¿está? ¿Y visites? ¿Qué pasa? Y recién dijimos algo. Modo subjuntivo. No, subjuntivo también porque tiene que. Bien, O bien. sea, Yo, sí. en el presente, no, del indicativo como yo visito. Tú visitas. 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 visitas, perfecto, visitas. Él visita, ese es el indicativo. Mientras que el subjuntivo va a ser que yo visite, que tú visites, que él visite. Y ahí aparece el visites que yo tengo, ¿sí? Perfecto, entonces está el subjuntivo. ¿Ya? Sí, por más Fíjense que sea cómo ahí presente. en esa oración tenemos dos modos, el presente del indicativo y el del subjuntivo. ¿Está? ¿Se dan cuenta de la diferencia, chicos? Esta actividad la vamos a subir, entonces ustedes ahí van, capaz que van a tener más tiempito de analizar. Bueno, está bien la pregunta de Laura Martínez, ella dice, solo hubiese verbo en hubiese deseado despedirme. No, en realidad hubiese deseado entera es la conjugación, ¿sí? Despedirme, ahí ya tengo un verbo, más lo que nosotros conocemos que es el enclítico, que es el pronombre que se le adhiere al verbo, ¿sí? Despedirme, ¿no? Despedir es el verbo y se le agrega me, que está en infinitivo. Pero el verbo conjugado entero es hubiese deseado, porque está dentro de las conjugaciones compuestas, es decir, que es un verbo haber más el verbo que yo estoy conjugando en este caso, que es desear, hubiese deseado. ¿Sí? Entonces, entero es lo que se analiza, hubiese deseado. Bien. Profe, entonces acá hay dos modos, uno conforme al es y el otro conforme a visite. Claro, sí, hay dos verbos, ¿sí? Que están actuando de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, su sueño es que la visites. Fíjense que los sujetos inclusive son distintos. El sujeto del verbo ser, del verbo es ahí, ¿sí?
que es una forma del verbo ser conjugada, el sujeto es sueño, ¿cierto? Mientras que el sujeto de visites es tú la visites, ¿sí? Fíjense que ni siquiera están respondiendo al mismo sujeto. Entonces, tampoco tienen por qué responder al mismo tiempo, que los dos están en presente, sí, pero no están en el mismo modo, ni en la misma persona, ¿sí? Entonces, yo puedo encontrar oraciones, y me va a pasar siempre en realidad, encontrar oraciones que hacen muchos verbos y no todos respondan a la misma persona. Por ejemplo, yo quiero que mi hija tenga la mejor vida posible. Y ahí aparecen diferentes verbos, ¿sí? Yo quiero y que mi hija tenga la vida, ¿sí? Entonces ahí aparecen diferentes personas, diferentes verbos, haciendo alusión a diferentes acciones, ¿sí? Y eso siempre nos va a pasar. En este caso es pequeñito el ejemplo que ponemos, pero es para que ustedes vean que en realidad en una oración pueden tener 5 verbos distintos y todos pueden estar coincidiendo o ser totalmente distintos en relación a los tiempos, a las personas, a los modos, ¿sí? Tampoco va a ser un disparate, ¿no? Pero sí, medianamente tiene que tener coherencia lo que estoy diciendo. Profe, y en esta oración la persona gramatical no está expresa. En el caso de visites, ¿sí? En el caso de él es sí. Es sí porque el sujeto es sueño. Sí, por eso, en el verbo visites, tú la visites, está el sujeto tácito. Claro, sí, sí, sí. Es lo que antes se conocía como sujeto tácito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, fíjense en este otro, hay una lista, en este otro puntito hay una lista de verbos. Vamos a ver solamente unos cuantitos, entonces podemos avanzar con los otros 3 puntos. Determina cuáles son irregulares e indica en qué consiste la irregularidad. Fíjense en el primero, que es el verbo lucir. Ahí, esta lista de verbos está en infinitivo, -1, que después van a descubrir ustedes cuál es. Lucir, ¿en qué consistiría en el caso de ser irregular? ¿A ustedes qué les parece? ¿Es un verbo regular o irregular? Si lo conjugamos en el presente del indicativo, ¿cómo sería? Irregular, lucir es irregular. Muy bien, Ethel. Yo luzco sería. Excelente, yo luzco. Fíjense que ahí en el presente del indicativo ya nos está indicando que hay una variación, ¿sí? Ese verbo va a ser irregular. ¿En qué consiste esa irregularidad? A ver qué les parece. Yo quiero decirles antes que ya es tramposo, desde Sí, sí es tal tramposo, cual. porque uno cree que la irregularidad es una y en realidad es otra. Pero piensen, a ver, lucir hace luzco. A mí me ayuda mucho, mucho, mucho escribirlo, por ejemplo. Lucir, cortar la raíz y desinencia, es decir, luz, barra, ir, y abajo escribir luzco. Y ahí veo qué se parece y qué no se parece. A ver. Yo luzco, yo parto, ¿sí? Aparentemente la desinencia, ¿cuál es? Yo luzco, yo parto. ¿Cuál es la desinencia? Si es igual al verbo partir. Ir. Viene de la terminación ir, pero en yo luzco, yo parto. ¿Cuál es la desinencia? Cuando ya está conjugado, no en el infinitivo. Luzco y parto. ¿Qué pasa con las Hagamos desinencias? compartir y ahí les va a salir más fácil. Partir, part es raíz, ¿cierto? Ir es desinencia. Entonces, en parto, ¿cuál es raíz y cuál es desinencia? Y par es raíz y to desinencia. O solita. O solita. O solita es desinencia. Muy bien. Entonces significa que en luzco, aparentemente, la desinencia es la O, ¿sí? Y luzc sería como la parte de la raíz, pero es raro porque
yo veo cómo es el verbo en infinitivo y es lucir el verbo y luz nomás es la raíz, ¿no? Y ahí pasa algo, a ver, luzco, ¿cómo se escribe? Con Con Z. Z. Con Z. Z, C, Yo tengo que L, U, lucir Z, es C. con C. Y ahí pasa una irregularidad muy rara, que en realidad la RAE dice que la irregularidad que tiene es un agregado. El verbo lucir tiene un agregado. Y que no debemos fijarnos en el cambio de S por Z. Que el cambio de S por Z no le afecta a nadie. Porque claro, más a nosotros que vivimos en Argentina y que no tenemos una diferencia entre cuando pronunciamos S, C o Z, ¿sí? En otros lugares sí hay una diferencia, pero acá no. Para nosotros suena igual, ¿cierto? Para nosotros suena igual zapato, zapallo, sapo, sarampión, suena exactamente igual. Entonces, el sonido es el mismo, ¿cierto? Luzco, lucir, lucimos, luzcamos. Por más que cambie la grafía, porque cambie la grafía nada más, pongo C o pongo Z, pero el sonido es el mismo. Lo que quiere decir que en luzco la raíz es hasta la Z, hasta luz. Así como arriba en lucir también fue hasta luz, ¿sí? Por más que tenga una C o una Z, no hay diferencia. Esa es la raíz. Y yo en luzco tengo que se le parece a parto y que la O es la desinencia. Lo que significa que tengo un agregado ahí, que es ese sonido, ¿sí? Luzco. O sea, profe, o sea, luzco, por ejemplo, usted dijo que era hasta la Z, o sea que sería luz y le agrega co. No, luz es la raíz, O es la desinencia, ¿sí? Porque es igual a parto, ¿no? Yo sigo el verbo modelo que es partir, y lo que tengo es un agregado. Ese agregado es ese sonido que se muestra No. con la C, ¿no? Con luzco. Sí. Esa C es el agregado. Eso se llama, tiene un nombre que se llama epéntesis. La epéntesis es un agregado. ¿Ustedes si le quieren decir agregado? Nosotros lo tomamos igual, no hay ningún problema. Pero el nombre que le dan en gramática es epéntesis, que es un agregado entre raíz y desinencia. Es decir, hay algo que se agrega entre la mitad de lo que es la raíz y lo que sigue la desinencia, ¿sí? ¿Y en qué otros verbos, discúlpame Luz, Sí, en qué sí, otros sí. verbos de ese listadito a ustedes les parece que pasa lo mismo, que sucede lo mismo? Hay otros dos verbos. Mirar, ¿Cómo? mirar, Conducir, Muy bien. Conducir, mirar no, conduzco, pero conducir conduzco, sí. conducir. Conducir. Conduzco, muy bien. Excelente. ¿Y cuál otro? Ir, ¿Cómo? ir, puede ser. Ir no. Ir tiene otra irregularidad, pero no es. Lucir, conducir y hay otro más. reducir, Agradecer, Reducir, Reducir. Muy bien, reducir. También está bien, Elvira, lo que dice agradecer, porque ya se agradezco. No es del mismo, de la misma misma conjugación, conjugación. pero también tiene una epéntesis. Excelente. ¿Sí? Agradezco. Muy Fíjense bien. que ahí lucir, conducir y reducir, como bien decía la profe Luz, son de la tercera conjugación. En el caso de agradecer también sucede lo mismo, pero esta sería de una segunda conjugación. ¿Entienden, chicos, lo que explicábamos recién? ¿Mm? Por eso era tan Sí, importante. sí, ¿Se acuerdan cuando nosotros empezamos a ver raíz y desinencia? O lo que eran sufijos, raíces, morfemas. Bueno, todo tiene sentido ahora, ¿no? Todo lo que veníamos aprendiendo, en realidad, siempre se va sumando a cuestiones un poquito más complejas. Por eso era tan importante que nosotros aprendamos lo que es morfema, lexema, raíz, sufijos, afijos, desinencia, porque ahora es cuando va cambiando, ¿no? Y así como tienen ese apéndice de este sonido que es, ¿no? También tienen un apéndice de un sonido que es como la G de gato, más o menos, que ¿dónde va a aparecer? En la primera conjugación, por ejemplo, de valer. ¿Cómo es la primera conjugación del indicativo de valer?
Yo valgo. Valgo, bien, valgo, fíjense. Y se agrega valer, la raíz es val, la desinencia es y en el medio de eso, de nuevo, porque yo tengo yo tengo el verbo modelo es temer, ¿cierto? Temer así yo temo, y yo tengo otra vez yo valgo, tengo de nuevo sao, tengo a val, y después le tengo la G, ¿sí? Yo valgo, ¿sí? De nuevo una epéntesis, un agregado de esa G, ¿sí? O sea, Pasa lo mismo. se le agrega la O, profe. No, Sería la O no, mi amor, Valk. porque la O ya viene de la desinencia, ¿sí? Ah, La O es parte de sí. la desinencia porque es lo mismo que el verbo temer. Temer así yo temo. La desinencia ustedes siempre se tienen que fijar con el verbo modelo, ¿sí? Y el verbo modelo, ¿cómo hace? Yo temo. O sea, la raíz sería Valk. La raíz es val, la desinencia es igual que el verbo modelo que es temer, y en el medio aparece una epéntesis, aparece un agregado, ¿sí? Y por ejemplo, ¿cómo es el presente del subjuntivo de valer? Ayúdense con el que yo. Valga. Valga, que yo Ujú. valga. Muy ¿Ya? bien, ahí aparece otra vez, ¿sí? Usualmente estas irregularidades se copian. Las epéntesis suelen aparecer en la primera persona del indicativo, del presente, y también en el presente del subjuntivo, pero más, en más personas, ¿sí? Que yo valga, que tú valgas, que él valga, ¿no? Aparecen mucho más que en el presente del indicativo. En el presente indicativo es yo valgo, tú vales, ¿sí? Ahí ya no aparece. Fíjense que ya no aparece más. Eso suele pasar, ¿sí? Fíjense acá, de esta lista de verbos, hay un verbo que ya está conjugado, que no está en infinitivo. ¿Cuál sería? Escucho. Escucho, muy bien, ¿sí? Sería el verbo en infinitivo escuchar, ¿sí? Bien. Esta actividad vamos a pasarla, la van a hacer ustedes, y vamos a pasar al punto siguiente. Van a ir descubriendo cuando van haciendo las conjugaciones, y las dudas las vamos a dilucidar porque vamos a tratar de profundizar la semana que viene con un power en lo que es los tipos de irregularidades, los tiempos en los que se dan al conjugar, que hay correlaciones, primera correlación, la segunda y la tercera, en la que vamos a darnos cuenta si se da la irregularidad, por ejemplo, en el presente del indicativo también se va a dar en el presente del subjuntivo y en el imperativo. Igual, la semana que viene no tenemos clases. Ah. Sí, la semana que viene es el Día del Estudiante, ustedes tienen que festejarlo. Así que la tienen que pasar bomba, después nos tienen que mandar sus fotitos de cómo están festejando en taquigrafía. Tienen que poner feliz Día del Estudiante en taquigrafía y nos mandan la foto. Estaría Muy bueno que buena, nos manden las muy buena. fotos, ¿cierto? Después, la semana que viene, en gramática ya entra la última clase del mes, entonces tenemos presencial. Así que después de todo eso, sí, igual nosotros le vamos a subir el material para que ustedes tengan, pero vamos a profundizar en estas irregularidades, ¿sí? Si les cuesta, no se preocupen, los verbos son complicaditos, ¿sí? Sí, siempre son un poquito complicaditos, pero en realidad hay mucha intuición del hablante. También por eso es que nos confundimos con los verbos irregulares, ¿no? Porque los nenes dicen, por ejemplo, decido, ¿no? En vez de dicho, porque el irregular es dicho, el regular es decido, el tema es que está mal dicho, ¿sí? Por ejemplo, o porque los No chicos... sabo. Yo sabo. Yo No, yo sabo. sabo, no. Claro, porque es irregular, yo supe, que es lo correcto, pero es irregular. Los nenes, las nenas, cuando son muy pequeños, muy pequeñas, lo que hacen es justamente regularizar todo en su cabeza, ¿sí? Y como regularizan todo en su cabeza, terminan Conjugan hablando de- mal, claro, pero porque los verbos son irregulares. El tema es que los hablantes todavía no tienen en consideración eso cuando nacen, que hay irregularidades, igual que impreso,
No, Imprimido. imprimido, ¿no? Por igual hay verbos irregulares que después también se aceptaron sus formas regulares, ¿no? Frito y freído. Con el tiempo se fueron aceptando sus formas, ¿sí? Bien, vamos entonces, ustedes Sí, no se es preocupen, facilísimo. es re fácil, ustedes tienen que completar nada más con la forma correcta, que es lo que ya fuimos haciendo en trabajos anteriores. Y en el 6 lo que tienen que hacer es subrayar los verbos irregulares de las formas conjugadas en las siguientes oraciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo digo, todos esperábamos que los cachorros de su perra nazcan con vida, y me tengo que fijar porque ahí tengo dos verbos, ¿cierto? Tengo esperábamos y tengo nazcan. Yo me fijo esperábamos y digo es el verbo esperar. Entonces tiene que ser como el verbo amar. Y yo me fijo amar, y amar es como esperábamos. Yo digo, nosotros todos amábamos y queda re bien, o sea, no hay diferencia entre amábamos y esperábamos. Por supuesto que la raíz, pero porque el verbo es esperar y el otro es amar. Pero después la desinencia es igual, el verbo, la raíz se mantiene, entonces es un verbo regular. O sea, por lo menos esta forma, esta conjugación, así como está en esa oración, es regular. Diferente a nazcan, porque nazca viene de nacer. Pasa lo mismo que pasa en agradecer, lo mismo que pasa en lucir, en conducir, si es lo mismo. Aparece otra vez ese sonido, ¿sí? Porque nacer y nazcan, ya dijimos, es el mismo sonido, la S y la Z, así que ahí no me preocupo. Veo las otras oraciones, por ejemplo, entiendo que quieras tomar esa decisión a pesar de las dificultades. Me fijo solamente en las formas conjugadas, ¿sí? Que en este caso, ¿cuáles son? Dejo las que están en infinitivo. ¿Cuáles son las conjugadas? Tomar. Tomar está en infinitivo. Perdón. Las conjugadas serían. ¿Quieras? Entiendo. ¿Entiendo? Entiendo. Entiendo, perfecto. Muy Y de bien. quieras y entiendo, ¿cuál es la irregular? ¿O las dos son irregulares? ¿O las dos son regulares? Observen ustedes cuál sería el infinitivo. Entiendo. ¿Cuál sería el infinitivo? Entender. ¿Entender? Fíjense Sí, ahí, ya se entender. van a dar cuenta que pasa algo. ¿Qué ¿Mm? pasa Y ahí? de quieras, querer. Quieras querer. Bien. Muy bien. ¿Qué pasa ahí? Es un verbo regular. Entender es un verbo regular. Querer. En estas personas, en estos tiempos que aparecen acá, ¿sí? Así como está en la oración, porque si yo me fijo en otra conjugación y capaz que es regular, pero acá, ¿es irregular o no? ¿Son irregulares los dos o solamente uno? ¿Notan cambios? Entender Entiendo. y entiendo. ¿Algo cambió ahí cuando conjugué el verbo? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió, Eten? ¿Qué te Se parece? suprime, Cambia la raíz. Cambió la raíz. Cambió la raíz. Bien. De La enten, raíz cambió. después de la T estaba la E, y ahora aparece el diptongo IE. ¿Sí? Y en querer, También cambia la raíz. Se también. convierte en diptongo. ¿Sí? Acá Sí, se lo convierte. vi. Se convierte en diptongo. Entonces, en este ejercicio van a ir observando estas formas que ya están conjugadas. Fíjense qué diferencia hay con sus infinitivos. Y en qué creen ustedes que consiste esa irregularidad en el caso que las hubiera. Perfecto, muy bien. Y por último, tenemos un puntito más, que es el 7, que tienen que subrayar las formas conjugadas del texto y deben agruparlas, ¿sí? En infinitivo, según sean regulares o irregulares, que es La repetición, lo mismo es con lo otro mismo, texto. con otro texto. Y a mí me encantó este texto de las mejores semillas porque va también una enseñanza como personas, como seres humanos hacia los otros y cómo debemos actuar de repente ante situaciones similares. Así que Está re esperemos lindo el texto. que a ustedes también les guste, que los disfruten también, y bueno, si no, y que no les arruine tener que buscar texto en el texto de los verbos, ¿sí?
así que no hay problema con eso. Y bueno, esperamos sinceramente que estén bien, que pasen una buena semana, que la terminen bien. Y por más que no nos veamos la semana que viene, por favor díganos que están festejando su día, que la van a pasar bien, El día de porque la primavera. este es su segundo año, no tenemos palabras para felicitarlos porque de verdad se lo merecen. Están haciendo esta capacitación desde la pandemia con todo lo que eso significó. Y no nos abandonaron. Se quedaron acá, así que se merecen todos los aplausos del mundo y tienen siempre un lugar en nuestros corazones, aunque ustedes no crean, de verdad, siempre hablamos de ustedes todo el tiempo, y incluso no solamente en los exámenes, sino estamos diciendo, che, esto tenemos que hacer, esto no, y estamos tratando de mejorar siempre para que sean buenos, ¿sí? Así que pásenla bien y que tengan una maravillosa semana y un maravilloso 21 de septiembre. Muchas abracito. gracias, profe. Nos Muchas estamos gracias. viendo.